Eh, Obviamente van a venir situaciones, van a venir cosas a nuestra vida que uno va a decir y va a pensar, bueno, ¿por qué estoy pasando esta situación? El apóstol Pablo está prisionero, no es la primera vez que está prisionero y ya de esta no se va a salvar. Pablo va a estar en después de esta situación de cárcel, va a estar va a ir al circo romano y ahí Pablo va a morir decapitado. Entonces, está escribiendo estas cosas a Timoteo. Él está en una situación de cárcel. Timoteo, en cierta manera, eso lo ha intimidado porque su padre espiritual, su pastor, está prisionero. Imagínate, es una situación bien difícil para él. Pero nosotros vimos que nosotros debemos recurrir a la fortaleza de Dios. Es que la fortaleza está en la gracia de Dios, en la gracia de Cristo. En Él está la fortaleza para nuestra vida. En Él podemos encontrar descanso, en Él podemos encontrar fortaleza. Él nos quiere fortalecer, Él nos quiere animar, Él nos quiere levantar. Como cantábamos, como alas de águila, cantábamos hoy día, tal cual. El Señor da fuerzas al que no tiene ningunas. Pero para que eso pase, nosotros también necesitamos rendirnos a Jesús. Y ese es un proceso que duele, es doloroso rendirse a Jesús. Nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, nosotros queremos vivir como nosotros queremos vivir. Pero Jesús nos dice que nosotros debemos si queremos ser sus discípulos verdaderos, dice que necesitamos hacer tres cosas. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Cristo y seguirlo cada día. Y la cruz de Cristo no es otra cosa que muerte, es morir a nosotros mismos. Y para que Jesús nos fortalezca, nosotros tenemos que entender que nuestras fuerzas son limitadas, que nosotros no tenemos la valentía que necesitamos ni la fortaleza que necesitamos para esta vida, que nosotros no tenemos esa fortaleza que solo proviene de nuestra relación con Cristo y por medio de la gracia de Cristo. Entonces, teniendo en cuenta eso, Pablo le dijo a Timoteo que debía de pelear como buen soldado de Jesucristo, que debía correr como un atleta para ganar el premio y que debía también trabajar como un labrador. Debía continuar su vida cristiana tomándolo de esa manera. Ahora, otra cosa que va a ser importante y lo cual nosotros vamos a ver hoy día es que ¿qué más vamos a hacer para fortalecernos, para que nuestra vida ante tantas adversidades propias del cristiano podamos salir, podamos cobrar fuerza? Y creo que el verso 8 es muy, muy importante lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Entonces, ¿qué hacer cuando estamos abrumados, cuando nos avergonzamos de ser testigos de Jesús, cuando viene la vergüenza a nuestra vida, no queremos ser testigos de Jesús? Parece ser que el mundo nos avergonzara y fuera fuerte, pareciera ser que las cosas no van muy bien, pero Pablo enfoca a Timoteo en una sola cosa, en una sola persona, y Pablo le dice a Timoteo, enfócate y acuérdate de Jesús. Y yo creo que eso es un punto para hoy día, familia, muy importante. Y es que nosotros nunca perdamos de vista quién es Jesús, qué ha hecho Jesús y qué significa Jesús para nosotros. Debemos enfocar nuestra vida y siempre hacer memoria de lo que es Jesús en nuestra vida y lo que ha hecho por mí. Y eso es tan importante, nunca olvidarlo, porque en el fondo, por Jesús nosotros estamos aquí. Por Jesús nosotros tenemos vida eterna. Por Jesús nosotros nos reunimos como iglesia. Y de no ser por Jesús, esto que nosotros vemos hoy día, esta reunión, nuestra vida realmente no sería absolutamente nada sin la obra de Jesús en nosotros. Si tú le quitas a tu vida a Jesús, no tienes absolutamente nada. Una persona que no tiene a Jesús, una persona que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene absolutamente nada, aunque lo pueda tener todo, en muchos aspectos laborales, materiales, incluso puede buscar algún reemplazo espiritual en tantas disciplinas espirituales que hay, pero nunca va a encontrar lo que busca. Porque si no tenemos a Jesús no tenemos nada.
Entonces lo que Pablo nos quiere recordar esta mañana, familia, es que si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. No nos falta nada, aunque no tengamos a nadie más. Teniendo a Jesús es suficiente para nosotros. Y este ejercicio es muy importante, este ejercicio de recordarnos, de acordarnos de Jesús, porque eso implica un ejercicio mental, pero también implica un ejercicio del corazón, un ejercicio de ir y observar a la persona de Jesús, observar qué hizo. Y recuerden ustedes que, y siempre me llama la atención, cuando Jesús instala o instaura la Santa Cena, ustedes saben que Jesús enseñó que la Santa Cena debía tomarse. Jesús estaba con sus discípulos esa noche, esa última noche antes de ir a la cruz, la última Pascua que comió con sus discípulos. La Pascua era una fiesta en que los judíos celebraban la salida de Israel desde Egipto, desde la esclavitud. Esa noche los israelitas tenían que hacer algo bien específico. Tenían que juntarse en familias, tenían que matar a un cordero, tenían que derramar la sangre del cordero y pintar con la sangre del cordero el dintel de sus puertas, para que cuando el ángel de la muerte, que fue enviado por Dios, pasara por sus casas, viera la sangre y entonces pasaba de largo. No le pasaba nada a esa casa. Y el primogénito de todos los egipcios y el primogénito específicamente de Faraón, obviamente sucumbió y murió. Faraón, el hijo de Faraón, ellos pensaban los egipcios que era un dios, pero ese dios sucumbió. Sucumbió ante el poder del verdadero Dios y no pudo hacer nada para evitar su muerte. Eso provocó que el pueblo de Israel, la orden de Faraón para que el pueblo de Israel saliera de Egipto, provocó libertad de la esclavitud de Egipto. Pero la última cena, Jesús dijo algo bien importante. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta cena? ¿Sabes por qué? Porque iba a ser la última de ese tipo. La última. Ya no iba a haber más Pascua. Porque ahora Jesús mismo iba a ser el Cordero. Jesús mismo va a ser el que se entregó por nosotros. Y no para darnos libertad de un territorio, no para sacarnos de una esclavitud humana, sino para sacarnos de la mayor esclavitud que el hombre tiene, que es el pecado. Nosotros estábamos esclavizados del pecado. Éramos esclavos de él. Y si tú no tienes a Cristo, tú eres aún esclavo del pecado. Porque el pecado se enseñorea de nosotros. Es nuestro amo, nos lleva a hacer cosas. Cuando nos gobierna el pecado, mira lo que pasa en el mundo cuando gobierna el pecado. Cuando nos gobierna el pecado es tremendo las consecuencias que nosotros vemos en la vida de las personas. Y también la vimos en nuestra propia vida. Pero Jesús vino a hacer un nuevo pacto. Y en la cena dijo, comen el pan, partió el pan, lo dio a todos sus discípulos y les dijo, hagan esto en memoria de mí. Es decir, acuérdense de mí. Y esa es una orden para las generaciones futuras que creyeran en Jesús. Recuerden que cada vez que tomen el pan, que coman este pan, recuerden algo, que yo di mi vida por ustedes, que mi cuerpo fue partido, que mi cuerpo fue golpeado por ustedes. Y lo segundo que hace es repartir la copa después de cenar y les dice a los discípulos, esta es la sangre en mi nuevo pacto, es decir, un pacto diferente, distinto y definitivo. Un pacto hecho en la sangre del Cordero, en este caso en la sangre de Jesús. Pero te fijas que hay algo importante en las palabras de Jesús. Hagan esto en memoria de mí. O sea, nosotros los seres humanos, familia, tenemos tan mala memoria, nos recordamos tan pocas cosas, y que nuestro Señor Jesucristo nos tiene que recordar que le recordemos a través de una ceremonia importante como la Santa Cena. Nuestra memoria es tan frágil, nos vemos envueltos en nuestras cosas rutinarias, nuestras dificultades y problemas nos agobian y nos olvidamos de Jesús y nos olvidamos de que somos parte de un nuevo pacto en su sangre
Y nos olvidamos que Él nos ha dado vida eterna y que de este lado de la vida caminamos y somos peregrinos extranjeros y vamos a llegar a un lugar maravilloso donde vamos a disfrutar de su presencia eternamente y para siempre. Se nos olvida que somos salvos por la gracia de Dios y que no depende de mí, sino de lo que Jesús hizo en la cruz. Se nos olvida quién es Jesús. Porque nosotros estamos tan metidos en nuestras cosas, estamos tan involucrados pensando tantas cosas, nuestra mente piensa y piensa y piensa. Y ¿sabes qué? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ocupa tu mente para pensar en Jesús. Ocupa tu mente para pensar en Jesucristo. Acuérdate, ponlo en tu mente, ponlo en tu corazón, no te olvides de Jesús. Y creo que eso es muy importante. En lugar de traer a tu mente recuerdos y cosas que no te sirven, y que te bajonean, trae a Jesús a tu mente. Recuérdate lo que Él hizo. Recuérdate que lo hizo por ti. Le dice a Timoteo, Pablo, acuérdate todo lo que Jesús hizo por ti, Timoteo. Todo lo que ha hecho y lo que hace por ti. Y ese es un ejercicio que es muy importante de hacer para nosotros los cristianos, es acordarnos. Recordar lo que hizo Jesús. Y particularmente, fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo, ¿qué es lo específico que se tiene que acordar de Jesús? Está en la segunda parte del verso 8. Le recuerda que fue resucitado de entre los muertos. Eso es muy importante. Lo más importante que le recuerda Pablo a Timoteo, que le dice, Timoteo, tienes que recordarte de esto, tienes que recordarte de esto que está aquí. Tienes que recordarte de Jesús, pero específicamente tienes que recordarte que Él resucitó. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que recordarse de eso? Porque tiene que recordar que hay un poder sobrenatural en Jesucristo. Que Él venció la muerte. Que eso demostró que Jesús era Dios verdaderamente. Que no estamos hablando de un ser inferior. El otro día caminaba, fui a cerrar el portón y estaban los amigos estos que andan con sus libros y todo, los testigos de Jehová. Y la persona que... Yo nunca les hablo, la verdad es que nunca les hablo porque yo sé que de repente es como a veces perder tiempo, ¿verdad? Y simplemente oro por ellos. El Señor hará con ellos lo que tenga que hacer. Pero en esa oportunidad como que el Señor me puso la convicción. Y la señora me va a pasar un libro y me dijo, usted sabe que el mundo está terrible, que vienen cosas malas, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de cualquier cosa, hice lo que Jesús le hizo con Timoteo, o sea, perdón, con Nicodemo, que Nicodemo le vino con una pregunta, pero Jesús como que lo llevó al área chica inmediatamente. Yo le dije, ¿qué cree usted de Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Entonces ella me dijo, bueno, es el Rey del universo. Correcto, es el Rey del universo. ¿Qué más? Y le hice la pregunta más específica, ¿Jesús es Dios para usted? Y bueno, me dijo, es un Dios inferior. Y yo le dije, ¿cómo un Dios inferior? O sea, usted es politeísta. Usted no tiene un Dios. Usted tiene dos dioses. Porque si Jesús es un Dios inferior, usted está practicando el politeísmo. ¿Ok? No, es que es alguien inferior. ¿Cómo puede ser inferior alguien que ha salvado? Alguien que tiene el poder para salvar del pecado. ¿Cómo puede ser inferior alguien que venció la muerte? Y me dice, ¿es que el Padre lo levantó? No. La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, yo mismo doy mi vida y yo mismo la vuelvo a tomar. Jesús venció la muerte. Y ese poder debemos recordar. Y esa es la esperanza de que Jesús venció la muerte, que fue resucitado de entre los muertos. Y eso lo capacita para perdonar tus pecados, para limpiarte de toda maldad, para darte el poder y para resucitarte en el día postrero. Pablo nos lleva a recordar que eso hizo Jesús. Por eso tiene poder, por eso podemos seguirlo, por eso en el Evangelio es poder. Porque Jesús no está muerto, porque Jesús está vivo, porque Jesús resucitó al tercer día y porque Jesús hoy día está a la diestra de Dios Padre. ¿Y qué está haciendo? Está intercediendo por cada uno de nosotros, sus hijos, orando por ti y orando por mí. Entonces Pablo enfoca a todo esto. Ellos no siguieron hablando,
me dijeron, en otra oportunidad conversamos, con mucho gusto. Hay que orar por ellos. El Señor puede usar esa semilla para hablar a sus corazones. Entonces, Pablo lo enfoca en que Jesús está resucitado de los muertos. Lo segundo que le recuerda a Timoteo, descendiente de David, que es descendiente de David. Es decir, le recuerda que también Jesús fue hombre. Le recuerda, y eso tenemos que recordar también, que Jesús fue hombre, que caminó entre nosotros, que vivió entre nosotros, que vivió una vida de hombre 100%, y que esa persona que resucitó de los muertos, que es Dios 100%, también fue hombre 100%. ¿Y qué significa eso de que haya sido hombre? ¿Qué beneficio es para nosotros que haya sido hombre? Muchos. Primero, que fue tentado en todo y te entiende. Tuvo miedo. Tuvo temor. Cuando iba a ir a la cruz, empezó a sudar sangre de su cuerpo. Él se echó adelante cuando estaba la cruz encima, fue a Getsemaní y sometió sus temores y sus miedos al Padre, y llevó su miedo al Padre. Le dijo: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero yo no quiero que se haga como yo quiero hacer tu voluntad. Y si hay otra forma, pero no quiero hacer mi voluntad. O sea, Jesús tuvo temores, tuvo miedo. Jesús lloró, Jesús se emocionó, Jesús fue tentado en todo como hombre, pero la gran diferencia es que lo hizo sin pecado. No pecó en todo lo que con todo lo que él fue tentado. Él no entró en la tentación, él no tuvo ningún pecado. Y como él vivió lo que tú viviste, entonces él te entiende. Entonces es un sumo sacerdote, dice Hebreos, que puede compadecerse de todos nosotros. Puede entender lo que estás pasando porque él lo pasó primero que tú y porque él lo venció. Él puede entender tu miedo porque él también lo tuvo. Él puede entender tu temor, él puede entender la tentación cuando viene Satanás a tentar nuestra vida. Él entiende porque él también pasó por exactamente lo mismo. Es nuestro sumo sacerdote, pero es un sumo sacerdote que entiende lo que te pasa, que comprende tu dolor, que comprende lo que tú pasaste porque él lo pasó antes que tú. El dolor es algo que Jesús pasó antes que tú. Y entonces es muy importante lo que sucede finalmente con Jesús, porque después venció la muerte y entró para ser nuestro gran sumo sacerdote hoy día. Y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, que vamos a encontrar el oportuno socorro para todas las situaciones que nosotros podemos estar viviendo en este día y en el hoy. Jesús fue hombre como tú y como yo. Y Jesús puede entender lo que estás pasando, puede comprender lo que estás pasando, pero no quiere dejarte con eso. Él quiere que venzas y camines y no te entrampes en lo que está pasando en ti. Entonces, dos cosas importantes de recordar de Jesús: que resucitó entre los muertos, mostrándonos su divinidad y su poder absoluto, y mostrándonos su humanidad también. Y ese es el Evangelio, ¿no? Ahora bien, Pablo le dice a Timoteo algo que nos quisiéramos escuchar. En el verso 9 le dice que es por ese Evangelio, es por ese Jesucristo que Pablo está sufriendo penalidades hasta estar prisionero por la causa de Jesús. Jesús y seguir a Jesús le trajo a Pablo estar prisionero como un malhechor, no siendo un malhechor. Pablo no estaba prisionero por haber robado algo. Pablo no estaba prisionero por haber roto las leyes y las normas de buena convivencia de Roma. Pablo está prisionero porque ha predicado el Evangelio de Jesús. Entonces, el hacer la voluntad de Dios, familia, el hacer lo que Dios quiere que hagamos, nos va a llevar a veces a situaciones difíciles. Y a veces nosotros tenemos una falsa expectativa de ser un cristiano y pienso: voy a hacer la voluntad de Dios,
entonces Dios me va a guardar porque estoy haciendo la voluntad de Dios, entonces nada me puede pasar si estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios llevó a Pablo a estar encarcelado. Él no estaba encarcelado por no hacer la voluntad de Dios. Él estaba encarcelado por hacer la voluntad de Dios, por estar en lo que Dios quería que estuviera. Y él está diciendo, yo estoy sufriendo estas penalidades. Entonces es muy importante esto, es que el seguir a Jesús y estar en el lugar que Jesús quiere que esté y haciendo lo que quiere que esté haciendo, no es inmunidad a nada de lo que me puede ocurrir en este mundo. Puedes enfermarte, puedes meternos prisioneros, puedes tener ciertos dolores, puedes tener ciertas dificultades, pero simplemente eso no significa que a veces necesariamente estemos haciendo las cosas mal. Pablo estaba haciendo lo que Dios quería que hiciera. Y él está sufriendo las penalidades aquí, situaciones difíciles. Entonces a veces no pensemos que esto de ser un cristiano es una cosa que nosotros no vamos a sentir dolor, que no vamos a tener ciertas situaciones difíciles. La Biblia nos dice que todo lo contrario, los cristianos vamos a sufrir porque estamos en una posición de oposición al mundo. El mundo está opuesto a nosotros. Nosotros vamos contra la corriente con Jesús. Absolutamente contra la corriente. Nosotros sí realmente somos un revolucionarios porque vamos contra la corriente. Pero vamos de verdad contra la corriente. Cuando el mundo te dice, tú odia a tus enemigos, Jesús te dice, ama a tus enemigos. Eso es contracorriente. Es absolutamente lo contrario a lo que hace este mundo. El que la hace, la paga. Y Jesús te dice, no pues, perdona a tus enemigos, bendícelos, ámalos. Si tienes que ayudarlos, ayúdalos. Es revolucionario seguir a Jesús. Y el seguir a Jesús y estar haciendo lo que Jesús quiere que haga no es exento de dificultades. Pero ¿sabes qué? Hay algo que también Pablo le recuerda a Timoteo. Son dos cosas. Primero, que podrán meter prisioneros a todos los hombres y a todos los cristianos del mundo. Pero si hay algo que las rejas no pueden encarcelar, es a la palabra de Dios. Las rejas no pueden encarcelar este libro, la palabra de Dios, que ha sobrevivido a años de persecución. En la China comunista, en la Unión Soviética, agarraron Biblias, cristianos, acuérdense de esas, y las quemaron en la plaza y prohibieron la Biblia en sus países por años. Por años. Cero Dios. Cero Biblia. Y aquí tenemos la Biblia con nosotros. Ha sobrevivido al enemigo y a los ataques de este mundo. Y qué tremendo es pensar que este libro está prohibido en tantos países. ¿Y cuántas veces se dice de que no tiene que haber censura? ¿Por qué está prohibido este libro? Porque es peligroso. ¿Sabes por qué es peligroso? Porque la persona que lo pone en su corazón, no hay nadie que la pare. Cristo cambia el corazón de la persona, la transforma y la hace una nueva persona. Y es una amenaza para el sistema de este mundo, alguien que toma la Biblia en serio. Y la palabra de Dios no está tras las rejas. Nosotros podemos estar tras las rejas, pero la palabra de Dios nunca la va a estar. Ella va a seguir haciendo algo. Ella va a seguir tocando corazones. Ella va a seguir siendo enseñada. Si nosotros no estamos, Pablo no va a estar. Pablo va a irse de este mundo, al encuentro con Cristo. Ya no está entre nosotros, pero mira lo que está pasando entre nuestros días. Yo creo que ni Pablo se imaginó que en lo último del mundo, Chile, un país que se está cayendo del mapa, llegó la palabra de Dios a Chile. Yo creo que ni se imagina el alcance que tuvo el ministerio de Pablo en el mundo, hacia nuestros días. Es muy importante lo que estamos viendo, familia. Tremendamente importante. Es que Dios no necesita necesariamente personas. Él va a hacer que la palabra de Dios corra siempre.
y siempre va a hacer algo, y siempre va a correr, y es libre, y corre libre por este mundo. Corre libre, aunque los cristianos los encarcelen a todos, la palabra de Dios va a seguir corriendo, porque es de Dios, es sobrenatural, no depende de hombres, depende de Dios. Nunca, a veces nos creemos la guinda de la torta los cristianos, nos creemos como que Dios me quiere usar, Dios me va a usar, Dios me necesita. Dios no me necesita. Si estoy siendo usado por Dios, o si tú estás siendo usado por Dios, considéralo un privilegio que no mereces. Y yo lo considero así. ¿Hasta cuándo voy a estar enseñando? No lo sé. Pero mientras el Señor me haya llamado a hacer esto, lo considero un tremendo privilegio que no merezco. No lo merezco, no merezco estar frente a ustedes, pero es un privilegio que Dios me ha dado. Y la vida es dura y es difícil. Ayer todo el día estuve fuera. Fui a ver a un amigo reciente que perdió a su padre. Fue tan bueno todo. Y llegué luego cansado en la tarde. Y luego vamos preparando todo y vamos viendo los últimos apuntes para el día de hoy. Revisando los estudios 2. Pero ¿sabes qué? Estoy haciendo lo que Dios me ha mandado hacer, pero sé que no soy yo. Sé que es Jesús, sé que es su palabra, sé que no me necesita y sé que si Jesús quisiera levantar otros más, lo hace. Y si Jesús quiere levantar otro más, bienvenido sea. Y yo me pongo bajo Él y vamos, seguimos adelante. Y no hay problema con eso, porque no necesita Dios a nosotros. Su palabra no está presa, su palabra corre, su palabra sigue siendo la obra y no te necesita ni a ti ni a mí. Pero me quiere usar. No lo entiendo, pero me quiere usar. Y es un privilegio que Dios te use para ser el portador del mensaje más lindo, más precioso, más poderoso, más potente, más transformador, más liberador de todo el mundo, que es el mensaje de Jesús. Considéralo un privilegio. Es un privilegio. Así es que la palabra de Dios no está presa. Sigue corriendo. Ahora, ¿a qué puede recurrir un hombre como Pablo, que está prisionero? ¿Cómo es que la fuerza, de dónde viene? ¿Cómo es que permanece con tanto gozo a pesar de todo ahí? Dice, el verso 10 nos da la clave. Por tanto, dice, todo lo soporto. Mira, ¿dónde radica la fuerza para soportar la cárcel y todo lo que le ha tocado vivir a Pablo? En Corintios, en 2 Corintios lo vimos, todo lo que le tocó sufrir. En 3 oportunidades, ¿cuántos le dieron vara? Les pegaron en la espalda con vara, 39 latigazos, lo metieron prisionero, lo apedrearon. O sea, todo lo soporta Pablo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Por amor. Fíjate, esto es interesante. Por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Lo que al Pablo lo sostuvo es la cárcel. Lo que a Pablo lo fortaleció en sus tiempos difíciles. Lo que a Pablo lo mantuvo firme a pesar de todo lo que le ocurrió y todo lo que vivió, fue su amor por el mundo perdido. Eso lo mantuvo fuerte. Ni siquiera fue su amor a Cristo. El amor a Cristo nos mantiene fuertes, pero lo que a él lo mantuvo fuerte fue el amor a las almas perdidas. El saber de que la gente necesitaba oír, escuchar de Cristo. Eso lo mantuvo con ánimo. Eso lo mantuvo enfocado. Eso lo mantuvo fuerte. Eso le ayudó a soportar todo lo que venía para él, porque él sabía que todo valía la pena por amor a la gente que no conoce a Jesús. Todo vale la pena
para llevar a la gente al verdadero conocimiento de Cristo. Y qué tremendo, ¿verdad? Un hombre que está dispuesto a morir porque la gente conozca la verdad de Cristo. Y en nuestros tiempos estamos cómodos en nuestra casa tomándonos un café. No digo que esté mal, pero nos enfocamos en dolores que no tienen nada que ver con la causa de Cristo. Nos enfocamos en mi dolor, propio de nuestro mundo. Nadie me entiende. Es que nadie me entiende. Y Pablo dice, todo lo soporto por amor a gente que no conoce a Jesús. Ese es el secreto. Piensa en otros, deja de pensar en ti. Deja de pensar en ti, tú tienes salvación, tú tienes algo que gente no tiene, vida eterna. Y empieza a pensar en otros, empieza a pensar en que otros necesitan a Cristo. Y sal de la comodidad y deja de enfocarte en ti mismo, que lo único que haces ahí es como, pobre yo, eso es conmiseración, ¿no? Es como, pobrecito de mí. Pablo nunca dijo eso, porque Pablo estaba pensando en un bien superior, y es que la gente conociera a Jesús. Y si para eso él tenía que estar preso, él estaba dispuesto a estar preso. Y si para eso tuvo que ser apedreado y soportar el ser apedreado, lo soportó. Todo lo soportó. Todo lo que él soportó en su vida cristiana, lo hizo con una sola meta, con una sola razón. Y es, quiero que la gente que no conoce a Cristo lo conozca. Esa es la razón. Entonces, la iglesia en general nos hemos desviado y nos sentimos mal porque alguien no nos saludó. Afuera hay gente que se pierde y nosotros pendientes de quién nos saluda. Dependientes de mí, solo de mí, y de que todos puedan centrarse en mí. Y Pablo dice, yo lo soporto todo porque yo pienso en otros, en la salvación de otros, en que otros conozcan a Jesús. Y se centra en otros, por amor a ellos, para que ellos puedan ser salvos, para que ellos conozcan la salvación que solamente está con Cristo Jesús, que solamente la gloria eterna está en Él, y Él se enfoca en eso, ¿ves? Entonces, ¿por qué razón muchas veces nosotros nos quejamos de las situaciones que nos pasan? Y es porque estás centrado en ti y no estás centrado en lo que Dios te mandó a hacer. Si estuvieras centrado en lo que Dios te mandó a hacer, no hay tiempo para pensar en ti. Pablo no dejó que su mente lo llevara a pensar en él. Pablo dejó que su mente lo llevara a pensar en otros, en la salvación de otros. Y si él tenía que estar prisionero, él lo iba a estar por causa de estas personas. El amor de Dios fluyendo en nosotros hacia otros es el antídoto para el sufrimiento. Ese es el antídoto de Dios para el sufrimiento. No es cambiar tu entorno, es inyectar su amor por los perdidos. Es el amor por los perdidos lo que te va a dar fortaleza, ánimo y soporte para todo lo que pueda venir a nuestra vida. Es el pensar en otros y en su salvación y no en ti. Qué egoísta es el mundo. El invento más grande que el mundo ha hecho en los últimos años es el palo selfie, ¿verdad? Yo quiero salir en la foto. Nosotros vemos una foto y estoy yo, no estoy. Ah, está fome la foto. Porque nos buscamos a nosotros. ¿Verdad que sí? Nos buscamos a nosotros. Y es tremendo lo que pasa. Y los chicos jóvenes que han nacido con Instagram, lo único que quieren es un like. Y hacen todo por un like. Y están dispuestos a hacer cualquier cosa por un like. Y si no hay like, viene un bajón. Y lo vivimos más de cerca. Nosotros lo vemos de cerca. Hay personas que más cerca de lo que tú crees que están sufriendo porque no tienen un like de una foto. Y ellos necesitan la esperanza de Cristo, necesitan a Jesús. Pero los cristianos estamos en el mismo sistema porque estamos trabajando para nosotros, no para el reino de Dios, no para Jesús.
estamos pendientes de nosotros. Ahora, recuerden lo que dijo Pablo, todos me abandonaron. Todos me abandonaron. Sus hermanos lo abandonaron en Cristo. O sea, si había alguien que tenía razones para dejar botado el camino de Dios, era Pablo. Tenía todas estas razones para dejar a Cristo. Las tenía. Lo apedrearon, le tiraron mala onda, no lo consideraban que no era apóstol, hablaron contra de él, los corintios lo trataron súper mal. O sea, si había alguien que podía irse y tenía razones para irse de la iglesia, era Pablo. Pero no lo hizo, porque su foco era otro. Su foco eran los perdidos. Su foco era Cristo. Tienes que mantener los ojos en Jesús. Sácalos de ti. Ponlos en Jesús y en la gente que Jesús quiere salvar. Eso es muy importante. Palabra fiel es esta, dice el 11. Con esto terminamos. Me encanta esto. Que si morimos con Él, viviremos con Él. O sea, ni la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Ninguna potestad. Ningún poder. Porque Jesús resucitado venció la muerte. Segundo versículo dice, si lo negáremos, perdón, el 12, si perseveramos también reinaremos con Él. Importante perseverar, ¿no? Mantenernos. Cantábamos, manténme firme y arraigado. Eso es, mantenerse, permanecer en la vid, como Jesús lo enseñó en Juan capítulo 15. Eso vamos a reinar con Él. Si lo negamos, ahí hay un problema. Él también nos va a negar. Si nosotros no negamos a Jesús, negamos su obra, negamos quién es, obviamente no hay lugar para nosotros en el cielo si negamos a Jesús. O sea, es confesar quién es Jesús realmente. Si somos infieles, y esto es tremendo, si somos infieles, dice el verso 13, o también se traduce esa palabra como si fuéramos incrédulos, Él permanece fiel. Esto me vuela la cabeza, porque es como que nosotros no somos fieles, ¿verdad? ¿Quién de nosotros puede decir yo soy fiel al Señor? Al 100%. Ninguno de nosotros puede decir eso. En algún momento somos infieles al Señor, por cualquier motivo. Pero dice que si tú eres infiel, Él permanece siendo fiel. Eso significa que tu salvación no depende de lo que tú hagas o no hagas. Dios ha querido dártela en Jesucristo si tú has creído en Él. Y no importa que a lo mejor voy a ser infiel, voy a fallar, voy a caer, pero la salvación sigue ahí. Porque no depende de lo que tú haces, sino que de lo que Jesús hizo. De su fidelidad. Tú no eres fiel ni yo puedo lograr ser 100% fiel, pero Jesús sí lo es. Y su palabra es clara. Él nos salva por la fe y por la gracia. Entonces, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, querida familia, para terminar hoy, es importante lo que vimos, pero piensa en Jesús. Acuérdate de eso. Que eso sea tu norte siempre. Que tu mente traiga a tu corazón quién es Jesús. Piensa en Él. Más que cualquier otra cosa. Deja que Jesús inunde tu mente, que Jesús llene tu corazón, cada espacio de tu vida. No permitas que las cosas de este mundo, ni tus propios pensamientos o emociones o las situaciones que estás viviendo, te hagan olvidar de lo que Jesús es. Enfócate en Jesús, enfócate en Él. Y recuerda que Él tiene poder, resucitó, Él fue un ser humano, te entiende. Y recuerda que aunque por seguirlo a Él estés sufriendo,
como un malhechor, recuerda que el amor por lo que Dios te mandó a hacer es lo que te va a ayudar a soportar lo que estás pasando. Si lo estás pasando por la causa de Cristo. Porque hay ciertos sufrimientos que son propios de mis malas decisiones. Y eso ahí no tiene nada que ver Dios. Hay sufrimientos que yo tengo por malas decisiones que tomé en la vida. Porque desobedecí abiertamente lo que la palabra de Dios decía, y eso va a significar una consecuencia para mí. Pero hay sufrimientos que vienen por la causa de Cristo, verdaderamente por la causa de Cristo. Un menosprecio de tu familia, un menosprecio de la gente en general. Tal vez no te van a considerar por ser cristiano. Te van a excomulgar, te van a mantener afuera. El cristiano de la familia, el fanático. Cuando pase eso, sigue, acuérdate de Jesús. Jesús vivió la vida perfecta, fue justo. ¿Y qué hicieron con él? ¿Dónde terminó? En la cruz del Calvario. ¿Qué te hace pensar de que nosotros, sus seguidores, nos van a amar? Si Jesús, siendo justo, lo llevaron a una cruz. ¿Qué te hace pensar eso? Que vas a recibir abrazos de las personas y de la gente del mundo en general. Pero tenemos el amor de Cristo. Y Romanos dice 8:35 al 39, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué podrá separarnos? ¿Alguna cárcel? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún dolor? Por muy fuerte y elevado que sea, que nos haga gritar, alguna potestad del cielo, algún demonio, alguien nos va a separar del amor de Jesús. Pablo dice que no hay nada que lo pueda hacer. El amor de Jesús está tan pegado a nosotros porque Él nos ama y su amor está constantemente con nosotros. Así no pases todo lo que tienes que pasar, no hay nada que te pueda separar de su amor. Y ese amor que te ha dado a Él es un amor que tú tienes que dar a otros. Porque tú has sido amado, tú lo tienes que dar a otros. Y así como tú no merecías el amor de Dios, tampoco nadie merece el amor de Dios. Yo no lo merecía, pero Dios me lo dio. Por lo tanto, mi amor es para todos, aunque no lo merezcan. Porque Jesús me llamó a amar así, como Él también amó. No te olvides de Jesús, ¿sí? Acuérdate, todos los días de Él. Acuérdate quién es para ti. Recuerda cuánto te ama. Y recuerda que te ha dado una tarea. Y esa tarea es que ames al perdido y vayas a Él. Enfócate en eso. Olvídate de tus dramas. Estamos demasiado ocupados mentalmente con nuestros problemas. Y no hay nadie que haya solucionado sus problemas ocupándose mentalmente en ellos. Eso nunca va a ocurrir. Todavía no hay ninguna solución para quien constantemente esté pensando solo en sí mismo y en sus problemas. Lo único que te va a traer es depresión, enfermedad, dolor, etc. Pero hay algo que sí va a sanar tu corazón. Y es enfocarte en Jesús y lo que Él quiere que hagas. Eso va a sanar tu corazón. Eso va a traer sanidad. Y no importa ya todo lo que pasa alrededor, estás haciendo lo que Jesús te mandó a hacer, estás amando como Jesús te ha mandado a amar. Y eso es importante, lo más importante. Así que esta semana, acuérdate de Jesús. Cuando llegues a tu casa, acuérdate de Jesús. Al amanecer mañana, tómate el café de siempre, cómete el mismo pancito de siempre, pero acuérdate de Jesús. Dale un minuto para pensar quién es Jesús para ti. ¿Qué hizo por ti? ¿Qué estuvo dispuesto a hacer porque tú estuvieras hoy aquí? ¿Qué estuvo dispuesto a hacer para que tú seas su hijo? Acuérdate de eso. Y acuérdate quién eras antes de Jesús. Acuérdate quién eras antes de Él. Éramos miserables, perdidos, condenados, extraviados, presos, encadenados. Hoy tienes todo lo contrario.
porque Jesús te ha dado cosas diferentes y una nueva vida. No lo olvides. No lo olvides. No te centres en otras cosas. Trae Jesús a tu mente cada vez que tu mente empieza a divagar. Trae Jesús a tu mente nuevamente y enfócate en lo que Jesús es, ha hecho por ti y te ha mandado a hacer por otros. Padre, gracias por tu palabra.